Dice 1 Tesalonicenses 5:23, como leíamos, pero me llama la atención en la parte final, donde dice que nos conserve sin pecado hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo, para que ni el espíritu, ni el alma, ni el cuerpo de ustedes sea hallado culpable delante de Dios. Fíjese que la mayoría de versiones dice que los encuentre irreprensibles. Esta versión por eso me gustó, porque dice que no seamos hallados culpables delante de Dios. Y como somos seres tripartitos, prácticamente somos espíritus con un alma metidos en un cuerpo, pero dice esta versión que los tres hemos de dar cuenta. Los tres debemos encontrarnos, hermano, irreprensibles, o sea, sin culpa delante de Dios. Yo no sé si usted alguna vez se ha sentido culpable por algo. ¿Y usted dónde cree que viene la culpa? Fíjese que muchas veces nos sentimos culpables porque Dios ha puesto en nosotros algo que se llama conciencia. Y la conciencia no es otra cosa que la capacidad de poder discernir entre el bien y el mal. Viene siendo algo así como el libre albedrío, ¿verdad? Esta tarde yo le he puesto a la enseñanza la conciencia. Y vamos a tocar algunos puntos referentes a la conciencia, porque yo sé que tal vez no mucho tocamos este tema, pero es necesario que nosotros todos podamos aprender un poquito cada día más, ¿verdad? Porque fíjese que al hablar de la conciencia, nosotros decimos, pero ¿qué será eso, verdad? ¿Cómo se come? Dicen algunos, ¿verdad? No, pero la conciencia, hermano, le decía yo que es una capacidad, así como el miedo es una capacidad también que nos sirve, hermano, para mantener la sobrevivencia, o sea que para que el ser humano pueda sobrevivir. Si no tuviéramos esa capacidad de tener temor o tener miedo, hermano, el ser humano haría tantas cosas que no conservaría la vida. Imagínese usted a alguien que se acerque a un precipicio sin tener temor, obviamente va a caer. Pero Dios ha puesto ciertas capacidades dentro de nosotros para poder, hermano, discernir. Entonces la conciencia es esa capacidad, hermano, que nos permite saber lo que realmente a Dios le agrada. Porque muchas veces, no sé si usted ha notado que cuando queremos agradar a Dios, siempre va a haber aquella vocecita. Mire, la conciencia viene siendo así como la alarma contra incendios en su casa. ¿Alguna vez usted ha prestado atención a la alarma de incendios en su casa? Bueno, gracias a Dios nunca ha sonado, ¿verdad? Porque ya no tuviera casa. Pero cuando esta alarma se queda sin baterías, eso sí lo ha experimentado, ¿verdad? Que la alarma se queda sin batería y está ¡pip! ¡pip! Anunciándonos algo, anunciándonos un peligro que si nosotros no ponemos la batería, va a venir un incendio y nadie más nos va a avisar. Entonces la conciencia viene siendo algo así, que es una voz interna que constantemente nos está avisando que algo no está bien, y que algo no está bien con la voluntad de Dios. O algunas veces nos va a decir, haz esto para que estés conforme la voluntad de Dios. Entonces veíamos de que es necesario, hermano, que nosotros, cuando el Señor venga, dice, podamos presentarnos delante de Él irreprensibles, podamos presentarnos delante de Él sin culpa. Hebreos 9:14 nos dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Fíjese que la única forma que nosotros podemos presentarnos delante de Dios
sin culpa, es la sangre de Cristo. Porque antiguamente dice que los sacerdotes judíos presentaban delante del Señor ofrendas, hermano, de toros y animales para cubrir el pecado. Pero dice que cuanto más la sangre de Cristo, la cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, una sangre que no tiene mancha, para poder, hermano, purificar nuestra conciencia de obras muertas, y dice, para servir al Dios vivo. Entonces, nosotros podemos tener esa confianza que cuando el Señor venga, nosotros no vamos a ser acusados de nada, hermano. No vamos a sentir ninguna culpabilidad, porque la sangre de Cristo ha sido derramada en nuestra vida y ella nos limpia de todo pecado. Fíjese que en Hechos capítulo 24, verso 16, Pablo nos habla y dice de esta manera: por esto, dice Pablo, yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Yo le puse ahí el tipo de versión que es esta, que es la que regularmente todos manejamos, la Biblia de las Américas. Pero, y yéndonos al mismo verso, en el lenguaje sencillo, que siempre es una otra traducción, me llama la atención porque ve cómo Pablo dice que él se esfuerza por tener una conciencia irreprensible. Y muchas veces como que decimos, pero ¿cómo puedo obtener esto? ¿Cómo puedo alcanzar esto? Y muchas veces las diferentes traducciones nos ayudan a entender un poco mejor. Mire lo que dice la traducción del lenguaje sencillo, siempre el mismo verso, Hechos 24, 16. Por eso siempre trato de obedecer a Dios y de estar en paz con los demás, así que no tengo nada de qué preocuparme. Mire qué sencillo este verso, ¿verdad? Fíjese que dice que para que nosotros podamos, hermano, presentarnos delante de Dios sin nada que nos culpe, dice que tenemos que esforzarnos en algo. ¿En qué? En obedecer a Dios y de estar en paz con los demás. Por eso hay un verso que también dice, ¿verdad?, que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Por eso la paz, hermano, es bien importante. Acuérdense que estamos en el año del reposo y la paz nos da reposo. Pero fíjese que ¿cómo se obtiene esa paz? Obedeciendo a Dios. Fíjese que muchas veces nuestra conciencia no nos deja estar en paz porque estamos desobedeciendo a Dios. Y es de ahí donde viene, hermano, la intranquilidad. Fíjese que cuando hablamos de intranquilidad, dice Proverbios 28:1, que el impío huye sin que nadie lo persiga, mas los justos están confiados como un león. Fíjese que cuando hablamos de que el impío huye sin que nadie lo persiga, es a causa de su conciencia. Usted sabe de que la conciencia, hermano, siempre tiene diferentes niveles. Podemos tener una conciencia pura, una conciencia fuerte o una conciencia débil, una conciencia... ahí vamos a ver ahorita algunos diferentes tipos de conciencia hay. Cauterizada, hermano, cuando ya la conciencia ya no reacciona ante nada de lo que hacemos. Pero me llama la atención esto de que el impío huye sin que nadie lo persiga, porque fíjese que nuestra conciencia va de la mano con nuestros pensamientos. La conciencia, hermano, trabaja con nuestra mente. Si nosotros tenemos una conciencia limpia, obviamente nuestra mente va a estar limpia. Pero fíjese que cuando tenemos problemas de conciencia, hoy en día tenemos a los famosos psicólogos, ¿verdad?, que ellos se encargan de estudiar, hermano, el comportamiento del ser humano y tratan la manera de diagnosticarles en asuntos de problemas incluso
mentales, pues ya lo remiten a especialistas como los psiquiatras y toda esa gente que va a su especialización más a fondo. Y los psiquiatras dicen, bueno, lo que sucede con esta persona es de que tiene problemas, ¿cómo le llaman a esos problemas que tienen las personas que tienen que darles medicamentos? Bueno, algunas personas son bipolares. Los bipolares son aquellos que hoy están contentos y al ratito explotan. Todos esos son problemas en la mente. Pero la esquizofrenia, por ejemplo, ellos le llaman esquizofrenia a lo que aquí Proverbios 28 dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. Ellos dijeron, esa es la esquizofrenia, porque la esquizofrenia, la persona, hermano, tiene delirios de persecución. Y no estoy hablando, hermano, de una enfermedad real, porque hay ciertas enfermedades que no son causadas precisamente por espíritus o demonios, porque fíjese que el problema cuando nosotros no controlamos nuestra conciencia a tiempo, viene o se corre el riesgo de que ésta venga a ser controlada por el enemigo, incluso por demonios. Y por eso es que hoy encontramos, hermano, tanta gente loca en el mundo que nos rodea, hermano. Hoy vemos gente, hermano, que está enferma totalmente de su cabeza. ¿Pero por qué? Porque no han prestado atención a esa voz de la conciencia que nos empieza a decir que tenemos que obedecer a Dios. Fíjese que aún Pablo nos habla en Romanos capítulo 13, verso 5, cuando habla acerca de las leyes. No le voy a poner el verso, pero usted lo puede buscar en su casa. Y nos dice que las leyes han sido puestas por Dios, ¿verdad? Para que nosotros las obedezcamos. Porque dice que eso es bueno, no solamente para nosotros, sino para nuestra conciencia. Hermano, porque usted nunca se ha pasado un stop. Y media vez se lo pasó, usted sabe que no hizo lo correcto. Pero ya está su conciencia, peor si me vieron las cámaras, peor si me va a venir un ticket, peor si el policía me para en la otra esquina. Hay algo que nos está diciendo que no estamos obedeciendo las leyes. ¿Cuánto más cuando desobedecemos a Dios? Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de no desobedecer a Dios. Fíjese que cuando nuestra conciencia nos empieza a alertar y nosotros tratamos de acallarla, ignorándola, por decirle, llega el momento que esa lucecita que está que avisa, se puede quemar. Y cuando se quema la lucecita, ¿sabe qué pasa? La conciencia queda cauterizada, ya no funciona, ya no va a reaccionar. Entonces, por eso es de que nosotros desde la infancia es que tenemos que educar a nuestros hijos, ¿verdad? Fíjese que muchas veces vienen con uno, ¿verdad? Las mamás de algunos niños que son traviesos, ¿verdad? Y le dicen, bueno, pastor, dígales algo, llámale la atención. Pero ¿por qué lo voy a hacer yo, verdad? Si esa es obligación de los padres. Ellos son los que desde el principio tienen que corregir a sus hijos. Porque cuando no corregimos a nuestros hijos desde pequeños, hermano, ya de grandes, eso ya no es posible hacerlo. ¿Por qué? Porque la conciencia se cauteriza. Mire un bebecito, pongamos un niñito un bebé, 6 meses. ¿Qué hace el bebé de 6 meses si tiene hambre? Se pone a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. A él no le importa si la mamá está desvelada, si la mamá no ha comido, si la mamá tiene sueño. Él llora, llora, llora hasta que la mamá le da de comer. Pero está bien, ¿verdad? Él está aprendiendo. Pero la mamá muy bien puede decirle, bueno, no es hora de darle. Algunas dicen, yo no lo voy a cambiar ahorita de noche, ¿verdad? Que se acostumbre a que en la mañana lo cambio. Si no, todas las noches lloran. Pero hermano, eso se va madurando. El niño va madurando. Lo mismo pasa con nuestra conciencia. La conciencia puede estar débil al principio, pero conforme va pasando el tiempo, la conciencia se va haciendo más fuerte y también va madurando. Mire, hoy por ejemplo, usted
ya es un adulto, ya su conciencia es más fuerte, su carácter ya ha madurado, y usted como una persona madura, si aquí en la iglesia le da sed, usted no va a ponerse a llorar, tengo sed, que me traigan agua, ¿verdad? No, usted dice, bueno, me voy a esperar otros minutitos, ojalá no se prolongue esto, ¿verdad? Pero usted, como tiene madurez, sabe controlar esas cosas en su vida. Pero cuando no hay madurez, hermano, empezamos a hacer caprichos. Y lo malo es de que cuando se hacen caprichos y no hay una corrección, por eso es de que la conciencia nos ha quedado como una ley. Fíjese que nosotros, gracias a Dios, no teníamos ley. Solo los judíos tenían ley. Y muchos dicen, pues yo por qué voy a guardar la ley si yo no soy judío. Bueno, ahí va a ver que desde que nacemos, hermano, hayamos sido judíos o gentiles, que no tengamos nada que ver con... Dios dejó la ley en nuestro corazón. Y ahí se lo voy a mostrar más adelante. Pero esto sale porque le digo que llegamos a encontrarnos con personas que hoy en día tienen problemas esquizofrénicos, psicológicos y bipolares y tantos problemas que mucha gente se lo atribuye. Bueno, es que ese problema le sobrevino después de que fracasó en los estudios, después de que la novia lo dejó, o porque lo despidieron del trabajo, y después empezó con una enfermedad y ahora se volvió esquizofrénico. Desde entonces, eso es mentira, porque esas son situaciones que no vienen a causa de experiencias negativas que el individuo ha tenido, sino eso viene a causa de rebelarse la persona constantemente contra Dios. Fíjense que cuando nos rebelamos contra Dios, viene la conciencia a cauterizarse al extremo de que ya no somos sensibles, se va perdiendo la sensibilidad. Y como le ponía, por ejemplo, los hijos, ¿verdad? Los hijos, si usted los deja crecer sin llamarle la atención, sin darle sus nalgadas, decimos, ¿verdad? Dios lo va a hacer cuando ya estén grandes, y lo va a hacer de una manera más fuerte. ¿Por qué? Porque Dios nos los concedió para que nosotros tomemos la responsabilidad de educarlos. Si no los educamos bien, ellos crecen, hermano. Mire, se imagina usted a un niño de 5 años haciendo berrinche, cae mal, ¿verdad? Ahora imagínese a un niño de 12 años haciendo berrinche. Imagíneselo a los 18 o a los 25. Hermano, y así son los hijos. Si usted no pone reglas, si usted no pone límites, ellos van a crecer descarriados, y cuando usted quiera frenarlos va a ser imposible. ¿Y el problema de quién va a ser? Suyo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros permitimos que el hijo crezca, hermano, haciéndonos berrinche toda la vida y complaciéndole todos sus caprichos, él empieza a insensibilizarse, y después de tener una conciencia insensible, empieza la rebeldía. Y después de la rebeldía, hermano, comienza la tiranía. ¿Usted ha escuchado la tiranía? ¿Ha visto a esos tiranos que muchas veces gobiernan ciertas naciones? Ya son gobiernos tiranos, hermano, en los cuales no es que lo hagan por rebeldía. Ya la tiranía, hermano, es un disfrute de hacer lo malo. Fíjese que el niño está bien, mírenlos, hermano. Si no son sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, obsérvelos. Ahí están haciendo el berrinche. Pero ellos saben, hermano, que lo están probando a usted. Ahí están haciendo berrinche, pero volteando a ver si usted les está prestando atención. Si usted les presta atención, siguen. Pero si usted saca el cincho, hermano, automáticamente se les pasa, ¿verdad? No, ya estoy bien. Y gracias a Dios que los niños tienen esa conciencia así tan sensible, ¿verdad? Qué rápido, aunque usted le ha pegado y él sabe que se lo merecía, al rato ya la perdonó y está tranquila con usted o tranquilo con usted, ¿verdad? Así son los niños.
Pero cuando eso no se frena a tiempo, hermano, se convierte en situaciones peores. Por eso dice aquí que el impío huye sin que nadie lo persiga. ¿Por qué huye? Porque sabe que hay algo que ha hecho mal y que tiene que pagar las consecuencias, y eso lo hace, hermano, huir. Dice Tito capítulo 1 verso 15, que todas las cosas son puras, ¿para quiénes? Para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidos. Mire a qué niveles puede llegar una conciencia, hermano, una conciencia corrompida totalmente. Y eso sucede, hermano, porque ya no le prestamos atención a nuestra conciencia. Mire, hoy en día el internet nos permite acceso a lugares, hermano, que tal vez nunca antes nos imaginamos, ¿verdad? ¿Cuántos tienen antivirus en su casa? ¿Alguna vez se le ha activado el antivirus? Es porque hay que investigar qué está viendo. Sí. Hermano, hoy en día, bueno, gracias a Dios el antivirus es como la conciencia, ¿verdad? Nos advierte. Cuidado, se meten a ese sitio, ¿verdad? Porque hay estafas, hermano, les pueden hacer una estafa y quitarle su dinero de la computadora. Como todo se hace electrónico ahora, el antivirus avisa, cuidado, eso no es bueno, no te metas ahí, vas a tener problemas después. Ay. Y usted tiene la opción de decir, a ver, ¿miro o no miro? A veces le ofrecen a uno, métete a esta página y $10,000 te ganaste si los puedes, y la curiosidad, hermano, y la avaricia, ¿verdad? $10,000, es que fuiste el número no sé cuánto de visitas. Y allá usted si cae o no cae, ¿verdad? Mire, por eso es bueno el antivirus, ¿verdad? Porque el antivirus le avisa a usted qué páginas son apropiadas, cuáles son legales, pues, y cuáles son pura tranza, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Pero muchas veces, le decía yo, la gente dice, mejor le quito el antivirus, y me meto a navegar tranquilamente, y qué me importa dónde me meta, y yo sé que yo no voy a pagar con tarjeta ni nada, y empieza uno a poner ahí, hermano, pero cuando siente usted, está visitando lugares que tal vez no debía haber, y cuando usted siente, no solamente su conciencia, sino su mente, ya están corrompidas. Y luego usted se da cuenta de que los tratos que tiene en su casa son diferentes. Como me dijo una persona, ay pastor, es que mi esposa me trata, quiere que yo sea como un perro. ¿Y qué le dice? Quiere que le sea fiel. Es para que no se duerma. Entonces, hermano, tenemos que tener cuidado que nuestras mentes y nuestra conciencia no vaya a ser corrupta, ¿verdad? Entonces, vamos a otro verso, dice 2 Corintios 5:11. Por tanto, como sabemos lo que es temer al Señor, tratamos de persuadir a todos, aunque para Dios es evidente lo que somos, y espero que también lo sea para vuestras conciencias. Mire, lo que Pablo está dándonos a entender ahí, dice, nosotros sabemos que es bueno tener temor del Señor, y por eso es que nosotros tratamos de aconsejarles a ustedes. ¿A quiénes? A los que no conocen del Señor. Pero ¿a quiénes se está dirigiendo Pablo? Dice, a las conciencias de las personas. Mire, muchas veces el mensaje tiene que ir dirigido a la conciencia de la persona, porque es la que va a permitir acceso o va a negar el acceso a ciertas palabras. Dice, sabemos que temer al Señor es bueno. Tratamos de persuadirlos a todos, aunque para Dios es evidente lo que somos. Mire, muchas veces nosotros tenemos que estar dando hasta testimonios de lo que el Señor ha hecho para nosotros. Dice, el Señor sabe quiénes somos. No tenemos que estar dando tanta explicación, sino simplemente decirle a la persona que es bueno buscar de Dios. ¿Cuántos creen que es bueno buscar de Dios? ¿Y por qué no vienen a la iglesia? ¿Verdad? Para los que están viendo ahí en la televisión, ¿verdad? Porque sabemos lo que es bueno, pero no lo hacemos. ¿Y qué va a hacer cuando el Señor venga?
Es que ahí es donde yo quiero ver. No, la verdad que no quiero ver ese momento, ¿verdad? Donde la gente no pueda presentarse delante del Señor porque se siente culpable. ¿Por qué se siente culpable? Porque nunca lo vinieron a buscar, a adorar. Mire, a veces decimos, bueno, hay servicio de adoración. No podemos venir a adorar a alguien que no amamos, ¿verdad? ¿Cómo decimos? Ay, es que yo voy a adorar al Señor. ¿Y lo amas? Ay, Él sabe que lo ama. Sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué no lo vienes a buscar? Entonces, tenemos, hermano, que respaldar con nuestros hechos nuestras palabras, porque el Señor dice, yo sé que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mire, muchas veces podemos decir, yo amo al Señor, yo sé que el Señor es así, yo lo conozco. ¿De dónde lo conocemos? Si muchas veces no leemos la palabra. Mire, ¿cuántos realmente hemos leído la palabra? Fíjense que muchas veces no leemos la palabra más que los versos que ponemos acá. ¿Sabe por qué yo vengo y le pongo tanto verso, hermano? A veces me dicen que me exagero con los versos que pongo porque me paso también. Pero es que, hermano, si usted no lee por lo menos acá, ¿qué es lo que el Señor va a respaldar de todo lo que yo venga a hablar aquí? Mire, yo le podría venir a hablar aquí de medicina, psicología, leyes y todo lo que usted quiera, pero eso no lo va a respaldar el Señor. El Señor lo que va a respaldar es su palabra, porque eso es lo que Él ha prometido. Él no dice, oh, no te preocupes, ahí abre tu boca y todas las imaginaciones que te salgan yo las voy a respaldar. No, Él dice, yo voy a respaldar, yo me comprometo a respaldar mi palabra. Yo me comprometo a que si ustedes tienen temor de mí, ustedes van a tener una conciencia limpia. Entonces dice Primera de Juan capítulo 3, verso 13. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. ¿Usted tiene confianza en el Señor? ¿Usted le cree al Señor todo lo que dice? ¿O muchas veces duda? Si usted le cree al Señor todo lo que Él dice, y usted tiene confianza en Él, y si Él dijo que iba a regresar un día, ¿usted se está preparando? ¿Usted se purifica? Dice aquí que el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica. ¿Por qué? Porque Él es puro. Hermano, tenemos que ser como Él. Mire, dice que ahorita nosotros vemos como viendo en un espejo, pero cuando Él aparezca lo vamos a ver, hermano, como así en vivo. Hermano, no es lo mismo ver a una persona ahí por la pantalla de la televisión, ¿verdad? Como ya tenerlo en persona. A veces uno ve los periodistas que dan las noticias todos los días, ¿verdad? Y se acostumbra uno a verlo, o sea, cuando los ve en persona dice, es diferente a como yo lo conocía. Hasta me lo hacía alto y de repente vemos que es chiquito, ¿verdad? Pero porque tenemos otras imágenes. Eso es lo mismo con el Señor. Nosotros ahorita tenemos una idea de cómo es el Señor. Pero dice que cuando le veamos cara a cara, veremos realmente cómo es. Por eso es que nosotros tenemos que tratar de purificarnos sabiendo que Él es puro. ¿Cómo sabemos que Él es puro? Porque cuando leemos su palabra, hermano, nosotros vemos todos sus atributos y vemos que Él, hermano, Él es santo. Él es, hermano, si solo el tribunal del trono blanco para mí tiene mucho significado. Tribunal del trono blanco donde va a juzgar a todos aquellos que lo rechazaron. Imagínense la pureza. Mire este mantel que tenemos aquí, es blanco. Imagínense ya todo blanco, las sillas blancas, el lugar del juez blanco, todo blanco, hermano, el trono blanco. Hermano, no hay lugar para la suciedad. Y el único sucio ahí va a ser el que van a juzgar. Qué terrible, ¿verdad? Qué experiencia. ¿Cómo se va a sentir esa persona ahí, hermano, delante de tanta pureza y que le digan, bueno, vamos a juzgarte por todas tus impurezas? Hermano, va a ser terrible. Romanos capítulo 2, verso 14 dice, de hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan ley. Mire, hermano, por eso le decía que aunque el Señor le dio a los judíos la Torá, muchos no leen la Torá. ¿Usted sabe cuál es la Torá? La Torá significa la ley.
Y la ley son los primeros 5 libros de la Biblia. Ahí está, hermano, enmarcado todo lo que el ser humano necesita saber y conocer para agradar a Dios. Los primeros 5 libros de la Biblia son suficientes. Pero gracias a Dios, hermano, Él nos dejó ahí otros libros poéticos, proféticos y otros libros, hermano, que dice que hacemos bien tomar esa palabra completa, ¿verdad? Y ponerla porque es como una lámpara que alumbra nuestra vida. Entonces, gloria a Dios por los libros extras que nos dejó, pero realmente Él quería que con esos 5 primeros libros, que es su ley, el ser humano pudiera saber cómo agradarlo y obedecerle. Entonces dirá usted, pero eso fue para los judíos. No, porque dice Romanos 2:14, a un judío escribiendo aquí, cuando los gentiles que no tienen la ley, dice, por naturaleza la cumplen. Mire, hermano, usted aunque no sea judío, usted sabe que no es bueno robar. Usted sabe que no es bueno adulterar. Usted sabe que no es bueno hacer muchas cosas. ¿Qué pasa si usted roba? Puede irse a la cárcel o puede ser que la gente tome las armas y lo linchen ahí mismo, ¿verdad? Y se muera. Si usted adultera, se arriesga que un marido celoso un día le dé un disparo ahí y también se muera. Entonces, ¿necesita usted ser judío para hacer esas cosas? No, son cosas que por naturaleza el ser humano las sabe. Entonces dice, porque los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige. Ellos son la ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Y el verso siguiente dice, esto nos muestra que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Miren lo bueno de la conciencia, ¿verdad? Y mire, todo ser humano tenemos esa capacidad de poder, hermano, discernir entre lo bueno y lo malo. Es como la capacidad que tiene uno para hacer un cálculo matemático, ¿verdad? O cualquier cosa, es una capacidad que está en nuestra mente, pero dice que nos avisa o nos acusa o nos excusa. Usted puede hacer algo que dice, no voy a comer esto. ¿Será bueno o será malo? Fíjese que, por ejemplo, hablando de comer, por ejemplo, en la época de los judíos, Romanos capítulo 14 me parece que habla acerca de las comidas que podían comerse y no comerse. Y tiene que ver la conciencia. Porque fíjese que, por ejemplo, antes, en aquella época, hacían sacrificios. Hacían los sacrificios para diferentes dioses. Y la carne que sobraba, la vendían en la carnicería a un precio más barato, ¿verdad? Porque como dije, bueno, ya hicimos el sacrificio, lo que queríamos era un poco de sangre, el resto de la vaca, si era vaca o lo que fuera, lo vamos a vender a un precio razonable, ¿verdad? Entonces la gente decía, bueno, hay que ir a comprar ahí porque está más barato. Pero los que tenían una conciencia débil decían, no, es que no puedo ir a comprar ahí porque eso fue sacrificado a los ídolos. Pero decían los que tenían conciencia fuerte, los ídolos nada son. Además, el Señor nos ha enseñado que todo lo que se come en el nombre de Él es santificado por la palabra. Entonces, había una diferencia entre los que tenían conciencia fuerte y los que tenían conciencia débil. Entonces, pero dice el Señor, no nos vamos a poner a contender entre las costumbres, si hay que comprar aquí o hay que comer de aquello. Dice, ustedes cuando vean a alguien, si el hermano es débil, no usen su debilidad para contender y aprovecharse y decir, es que como sos débil, mira, y comer delante de él ahí una carne, rivet, que le llaman así. Mira qué delicioso y me salió barato, riquísima esta carne. Hermano, entonces tenemos que
aprender a fortalecer nuestra conciencia. Mire, porque la conciencia nos va a acusar, dice, o nos va a excusar. ¿Se comió usted una comida? Pero si te comiste el fiambre que le hacen a los muertos, que no sé qué. No, pues si todo lo que es santificado por el Señor no es malo, comámonoslo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque uno tiene la conciencia fuerte. Pero si el hermano tiene la conciencia débil, no, que eso está, no comamos pues. ¿Sí que perdemos con comer o dejar de comer, verdad? ¿Perder a un hermano? No. Entonces, hermano, todas estas cosas serían convenientes, ¿verdad? Que nos las enseñaran, pero realmente, como decir, doctrina básica. Vamos a hablar de estas cosas para que todos podamos tener un crecimiento correcto en el Evangelio. Pero como no hay ese tipo de enseñanzas, por eso usted haga lo posible, y usted que vino y que está aquí, aprenda para que usted pueda también, no solamente tomarlo para usted, sino que también pueda explicarle en otras reuniones. A veces está uno en reuniones donde se están tocando temas que la gente ni entiende, pero ahí los están comentando, y usted tener la autoridad del Señor y decirles, mire, me permiten, puedo hacer una aportación, fíjense que yo aprendí esto y esto y esto, y si les edifica, pues lo invitamos, acompáñenos también, ahí también usted va a aprender un poquito más, ¿verdad? Romanos 9:1 dice, ya voy terminando, digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo una gran tristeza y continuo dolor de mi corazón. Mire, Pablo les estaba hablando ahí a sus otros hermanos que él quería que ellos conocieran de Cristo. Ellos querían que aceptaran el Evangelio. Y les dice, miren, si ustedes supieran el dolor y la tristeza que hay en mi corazón, que yo mismo preferiría que me mandaran a mí al infierno con tal de que ustedes fueran salvos. Y dice, y el Señor, mire, delante de él, yo no miento, porque mi conciencia da testimonio. ¿Delante de quién? Del Espíritu Santo. O sea que muchos piensan que la conciencia es del Espíritu Santo. No, hay una gran diferencia, porque el impío no tiene el Espíritu Santo, pero sí tiene la conciencia, sí tiene esa capacidad que el Señor le da esto a conocer, esto que estás haciendo está malo. Tú necesitas buscar de Dios, ¿verdad? Buscar de mí, buscar de mi presencia. Entonces, Pablo dice que nuestra conciencia, mire, es como aquel testigo invisible. De hecho, así le iba a poner a la enseñanza, pero dije, no van a entender de qué estoy hablando. Porque la conciencia es un testigo invisible, hermano, que está con nosotros en todo lugar donde nosotros nos encontramos. Bueno, aparte de Dios, ¿verdad? Porque Dios siempre nos ve. Pero hoy en día nosotros, hermano, hay lugares que estamos ahí. ¿Será que me están viendo? Que no me están viendo, porque como tanta cámara que hay. Hermano, hoy hay cámaras por todos lados, ¿verdad? Pero, hermano, no necesita usted que le pongan una cámara en su trabajo para que usted pueda desarrollarse y desempeñarse con normalidad, ¿verdad? Usted sabe, bueno, tengo que estar aquí 8 horas, voy a trabajar 8 horas conscientemente, esto no me pertenece, pues no lo toco, y su conciencia, hermano, usted se va a su casa tranquilo, ¿verdad? Pero a veces usted va, por ejemplo, yo a veces tengo que, muevo una televisión ahí, y esta billetera toda empolvada. Miren lo que me encontré. Hay tanto tiempo, y hasta pleito hubo por esa vida. Cadenas, collares, cosas que están a veces escondidas detrás de los muebles, ¿verdad? Que la gente, hermano, ni se acuerda. Y usted podría decir, esto ya lo dan por perdido, ¿verdad? Pero su conciencia le dice, no, que eso no está correcto, ¿verdad? ¿Para qué quieres eso? Para que te viva yo acusando la conciencia. Hermano, entonces tenemos que aprender de que la conciencia va a ser un testigo en todos lados donde nosotros nos encontremos, dando testimonio. Mire, dice, da testimonio la conciencia. ¿Y la conciencia en dónde? En el Espíritu Santo. Y después usted dice, pero ¿por qué no soy lleno del Espíritu Santo? Porque la conciencia le está diciendo, ¿cómo vas a ser lleno si mira lo que acabas de hacer, ¿verdad? Entonces,
Tito 1:18. No, 1 Timoteo 1:18. Esta comisión te confío, le dice Pablo a su hijo Timoteo, hijo espiritual, conforme a la profecía que antes hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. Mire, hermano, todos los que estamos acá, usted tiene que entender de que desde el momento que aceptamos a Cristo es como que nos hubiéramos metido al ejército. Van a venir pruebas, luchas, hermano, y dificultades, pero todas esas dificultades son, hermano, para entrenarnos mejor en este caminar. Entonces Pablo le recomienda y le confía a Timoteo, le dice, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti. Mire, muchas veces se nos profetiza, ¿verdad? Cosas tan bonitas, hermano, que uno dice, ¡ah, qué bendición! ¿Y cuándo irá a hacer eso, hermano? Pues pronto, después de pasar la etapa de entrenamiento, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo durará? Solo el Señor sabe. Pero, hermano, muchas veces le profetizan a uno tan bonito. Mire, por ejemplo, a José. Imagínense, si le hubieran dicho desde el principio, mira, vas a ser gobernador de Egipto. Pero para que llegues como gobernador, tus hermanos te van a golpear, te van a vender, vas a ser esclavo, te van a acusar y vas a estar en la cárcel. Hermano, si le dicen todo eso a uno dice, ay, Dios mío, mejor no quiero yo eso, gracias, pero si voy a pasar por todo eso. Lo mismo es con el Evangelio, hermano. Nosotros qué bonito leemos, ¿verdad? Y cuando el Señor venga en las nubes y nosotros estemos esperándolo y no tengamos ninguna conciencia que nos acuse delante de Él, nos iremos juntamente con Él al cielo. ¡Ah, qué bonito!, ¿verdad? Pero cuando Pablo dice, mira, hijo, todo lo que se ha profetizado para ti, yo te encargo que pelees la buena batalla. O sea que esto es de lucha, hermano, esto es de enfrentamientos, no solamente físicos, sino en la mente. Muchas veces tenemos que estar peleando con nuestra mente, hermano, constantemente, porque pasan por nuestra mente pensamientos, hermano, que si usted no pelea contra esos pensamientos, su conciencia se va a arruinar. Dice el verso siguiente, ¿cómo voy a pelear la buena batalla? Pues guardando la fe y una buena conciencia. Mire, la fe y la buena conciencia van de la mano. Porque dice, guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. ¿Sabe cómo es esto? ¿Cómo me lo imagino, hermano? Póngase usted que aquí va en una barca. Mira, aquí va usted en una barca llena de fe. Pero de pronto su conciencia abre un agujerito. Y en ese agujerito se sale toda la fe. Hermano, ya cuando usted no tiene fe, vienen los vientos, tempestades, ese barco naufraga y es destrozado. ¿Por qué? Por la conciencia. La conciencia nos acusa. Por eso decía, ¿verdad?, que cuando el Señor venga nos podamos presentar delante de Él irreprensibles. Es decir, sin nada que nos acuse. Y lo que nos acusa muchas veces es la conciencia, hermano. Muchas veces estamos pensando, ay, es que estas cosas, lo que pasa que es por el pecado que cometí cuando yo era niño, ¿verdad?, que no di la ofrenda que tenía. Y uno se acusa, hermano, de cosas que el Señor ya perdonó. Por eso dice que nosotros no tenemos que ser acusados por nuestra conciencia, porque la sangre de Cristo ha venido, hermano, a borrar todos esos pecados. Entonces, el enemigo podrá venirnos a decir muchas veces, ¿te acordás de aquello que hiciste? Porque como él estaba presente, acuérdese que las potestades, hermano, están organizadas de tal manera que dice que tienen gobernadores en las tinieblas. Esos gobernadores tienen que ver con la fiscalización incluso. Ellos andan ahí viendo a ver qué falta cometió alguno para traerla a la corte, ¿verdad?, y poder acusar a alguien. Entonces dice, ¿te acuerdas? Nosotros observamos, aquí tenemos los datos de lo que hiciste en tal fecha. Entonces usted tiene que estar, mire, hermano, listo y decir, sí, pero eso fue en tal fecha, pero en tal otra fecha no tienen a usted el dato que yo acepté a Jesucristo y Él con su sangre preciosa borró todas esas mis
faltas que yo tenía. Y entonces van a ver ellos, sí es cierto, olvídalo, ¿verdad? Desestimado. Hermano, entonces tenemos que tener una buena conciencia. Pero entonces, la buena conciencia va de la mano ¿de qué? De la fe. ¿Usted tiene fe que cuando usted recibió a Cristo todo fue borrado? Bueno, entonces está perdonada y cuando el Señor venga, tranquila, ¿verdad? Entonces, unas últimas advertencias antes de irnos. Primera de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Hermano, tenga cuidado, dice que esto es para los últimos tiempos. Estamos hoy en los últimos tiempos, en los cuales dice que muchos van a apostatar de su fe. Mire, muchos van a decir: ¿para qué tanto guardarme para el Señor? ¿Para qué tanto esperar que el Señor me bendijera? Si hoy me estoy dando cuenta que hay doctrinas de demonios que dicen que yo puedo prosperar fácilmente si tan solamente hago un pacto. No, hermano, es que hay que tener cuidado, porque aquí no se trata solo de hacer pactos y prosperar, ¿verdad? Sino, hermano, tenemos que buscar del Señor. Clave para prosperar, se las he dado. ¿Cuál es? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesitéis será añadido, ¿verdad? Entonces, hermano, no prestemos atención a doctrinas que nos quieren, hermano, llamar la atención, haciéndonos creer que muchas cosas ya no son pecado incluso. Mire, hoy le dicen: no, si aquí, es más, aquí echámonos una quebradita en el altar, y ahí están los hermanos cantando la quebradita, ¿verdad? Increíblemente, hay hermanos que, bueno, se dicen hermanos, hermano, pero ni son hermanos, con música cristiana, disque cristiana, pero es música del mundo, para atraer a la gente. ¿Por qué? Porque son doctrinas de demonios. Por eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Siempre buscar una sana doctrina. Si usted no quiere venir aquí, busque una iglesia donde realmente le prediquen a usted lo que la Biblia dice, ¿verdad? No ideas de hombres, porque ya le digo, el Señor no va a respaldar ninguna idea del hombre. Segunda de Corintios 4:1 dice: por lo tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos o no desfallezcamos. Hermano, la situación es difícil, pero no nos venzamos, no nos demos por vencido, hermano, porque es lo que el enemigo está esperando de nosotros, que nosotros vengamos y nos debilitemos y nos aburramos y digamos: yo ya no sigo. Dice, hay un pasaje en la Escritura donde dice que cuando Amalek atacó al ejército de Israel, a los que primero destruyó fue a los que se quedaron en la retaguardia, aquellos que ya no querían seguir. Nosotros ya no queremos ir. A estos los agarraron facilito y los mataron rápidamente. Vea usted, hablando de la naturaleza, cómo el león, ¿verdad? Ahí está observando a la manada de animalitos, y ya sean venados o cualquier tipo de... ¿A quién agarran primero? Al más débil, al que se separó del rebaño. Dice: te está solito ahorita, rapidito, y ¡pum!, de un salto y se lo comen. Y así está el enemigo, hermano. Dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a ver a quién devora. ¿Y por qué anda como león rugiente? Hermano, porque a él le han quitado la autoridad que tenía sobre su vida. Porque el enemigo tenía control sobre usted, pero usted, desde que vino el Señor Jesucristo, a él le quitaron, hermano, la autoridad que tenía sobre usted, y eso lo tiene enojado, y por eso dice que anda como león rugiente, ahora viendo quién se las paga. Entonces, 2 Corintios 4:2, hemos renunciado al oculto y vergonzoso,
No andamos con astucias ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Pablo nos dice, hermano, entonces, que él no está acudiendo a ninguna astucia, hermano, ni está ahí adulterando la palabra para traer a la gente y le diga, no, vengan a ver el evangelio, es bueno, sino que dice, mediante la manifestación de la verdad, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. ¿Qué dice ahí Pablo? Nos recomendamos. Ahí sí que mi carta de recomendación, ¿dice? Es que tenemos una conciencia limpia. ¿Y delante de quién nos recomendamos? Delante de la conciencia de todos los hombres en la presencia de Dios. Entonces, hermano, lo dejamos hasta aquí. La conciencia es algo que el Señor nos ha bendecido, porque es una bendición, ¿verdad? Que no nos va a permitir en ningún momento ir en contra de la voluntad de Dios, pero hagamos bien a prestarle atención. De lo contrario, nosotros vamos a permitir que nuestra conciencia vaya siendo cauterizada, hermano, al extremo que ya no nos va a importar nada, al extremo que nos van a querer exhortar y nosotros vamos a decir, bueno, ¿y a ti qué te importa, verdad? Si esa es mi vida, no te metas en mi vida, estos son problemas míos, hermano. Pero tengamos la paciencia de soportarnos unos a los otros, ¿verdad? Dice que nosotros tenemos que buscar ante todas las cosas, obedecer a Dios y mantener la paz con todos. Entonces, no nos metamos a problemas. Si usted siente que su conciencia lo está llevando a un terreno desconocido, hágale caso. No lo va a llevar a un lugar en el cual usted va a desagradar a Dios. Si usted presta la atención a su conciencia, esta lo va a llevar a un buen final. Y el Espíritu Santo va a continuar haciendo la obra para la cual usted fue llamado, hermano. Usted no está solo. Tenemos a ese Espíritu Santo que el Señor envió para consolarnos, para que sea nuestro compañero inseparable en las buenas y en las malas. Así que hacemos bien en todo tiempo obedecer al Señor. Hacemos una oración, Padre, en el nombre de Jesús. Esta hora venimos, Señor, dándote gracias por tu palabra, dándote gracias, Señor, por cada capacidad que has puesto en nosotros, Señor, para poder discernir, para poder reconocer, para poder, Señor, tomar decisiones. Tú has dejado en nosotros no solamente esa capacidad de la conciencia, sino que has puesto dentro de nosotros tu Espíritu Santo, Señor. Ese Espíritu Santo que nos va a guiar a toda verdad.